ver, aquí estamos para ti. Aquí estamos para ti. Tu aliento venga del cielo, dando vida al corazón. Aquí estamos para ti. Aquí estamos para ti. Se abren corazones, nada se esconde a ti. Te deseamos, Dios. Solo tú eres santo, solo tú eres digno. Ven, Santo Espíritu. Nuestro clamor sea un himno
hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, oh digno, 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 oh gracia sublime es, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste allí. Ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Oh, 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 por lo que hiciste en mí. Viene con poder, todo reino lo verá. Cadenas romperá, todos le adorarán. ¿Quién como el Señor, Dios fuerte? Él es el león, león de Judá. Él tiene poder para liberar. Todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado. Su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León. Todos se postrarán ante ti. Abrí las puertas hoy a Rey de Reyes y Señor. El Dios de salvación vino a darnos libertad. ¿Quién como el Señor, Dios fuerte? Él es el león, león de Judá. Él tiene poder para liberar. Todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado. Su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León. Todos se postrarán ante ti. ¿Quién como el Señor, Dios fuerte? 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 ¿Quién como el Señor? Él es el león, león de Judá. Él tiene poder para
Muy buenos días a todos y cada uno de los que están en esta nueva transmisión de Roca Norte. Sean bienvenidos una vez más. Estamos muy contentos de que estén aquí con nosotros, gozándose, alabando al Señor y también buscándole. Y cuando buscamos al Señor de todo corazón, Él siempre nos está hablando, siempre está tratando de decirnos algo porque somos sus hijos. Entonces, aún para aquellos que todavía no son sus hijos, el Señor siempre tiene algo que decirnos. Entonces es cuestión de que le busquemos de todo corazón y estemos atentos a lo que Él tiene que decir. Así que sean bienvenidos. Y el primer anuncio es acerca de las iglesias en casa. Tenemos 2 iglesias en casa que nos reunimos todos los viernes a las 7:30 de manera virtual. Y todavía estamos esperando el semáforo a que cambie para poder hacerlo de manera presencial. Sin embargo, seguimos reunidos de manera virtual y tenemos 2 opciones. Una es la Iglesia en Casa Colombia y la otra es la Iglesia en Casa Libertad. Entonces, si tú deseas reunirte con nosotros todos los viernes, puedes pedirnos informes aquí mediante un mensaje privado o envíanos un WhatsApp a nuestro número de teléfono y con mucho gusto te vamos a responder. Queremos que te unas con nosotros a estas iglesias en casa donde oramos juntos, cantamos juntos, pero también compartimos nuestra vida juntos, lo que hizo Dios en nuestra semana, cómo Él nos bendijo, cómo nos cuidó en los buenos tiempos y en los tiempos no tan buenos. Así que te animo a que te unas a una de estas 2 iglesias en casa cada viernes. El siguiente anuncio es para los hombres y para las mujeres. Y con esto estoy pidiéndoles mucha atención porque este miércoles que viene es la reunión mensual de oración para las mujeres. Así que necesitamos mujeres que estén orando, que estén buscando al Señor, intercediendo para que nuestra iglesia siga fortaleciéndose. Y cuando digo nuestra iglesia no hablo de un edificio, hablo de nosotros como seguidores de Jesús, como hijos de Dios. Entonces quiero animarles a todas las mujeres a que se conecten este miércoles a las 7:30 de la tarde. Y si quieres más informes acerca de cómo conectarte, por favor escríbenos y te vamos a mandar el enlace para que puedas conectarte el miércoles. Y también para los hombres, nuestra reunión de oración es el próximo domingo a las 8:30 de la mañana. También te animamos a que si no has estado en alguna de estas reuniones de oración, por favor anímate. Yo sé que es temprano, sé que son las 8:30 el domingo, pero yo creo que Dios siempre está con nosotros, sean las 8 de la mañana, sean las 12 de la noche. Él siempre está con nosotros y yo creo que es un buen tiempo para buscarle al Señor juntos como hombres. Así que te animo a levantarte temprano ese domingo que viene y que te unas junto con nosotros para orar. Es muy importante también que así como debemos tener mujeres que oran, también debemos tener hombres que oran, hombres que buscan a Dios, porque la oración nos mantiene en contacto con el Señor y nos recuerda nuestra dependencia del Señor y también nos ayuda a darnos cuenta que Él siempre está con nosotros. También quiero animarte a que nos ayudes compartiendo este video. Si nos estás viendo en Facebook, si nos estás viendo en YouTube, por favor ayúdanos a compartir porque queremos alcanzar a más gente aquí en la ciudad y fuera de la ciudad. Sabemos que hay gente que se conecta fuera de México, que nos ven de otros países, así que te animamos a que sigas compartiendo estas transmisiones de los domingos y te agradecemos de antemano que nos ayudes con eso. También si necesitas oración, si necesitas consejería bíblica, platicar con alguien, estamos aquí para servirte, estamos aquí para animarte también. Y quiero que sepas que nada más
puedes mandar un mensaje o llamarnos y estamos dispuestos y abiertos a establecer esa comunicación contigo. De veras queremos ser de bendición para tu vida. Y en medio de todo esto, de que el semáforo está en rojo, en naranja, en amarillo, nosotros seguimos confiando en el Señor y seguimos gozosos en Él. Así que te animo a que sigas animado y sabiendo que estás delante de Dios todo el tiempo. Así que anímate, por favor, y estamos ansiosos de que cuando ya se dé el tiempo del semáforo amarillo podernos reunir nuevamente como familia. Así que estoy animándote otra vez y lo estoy diciendo mucho, pero realmente quiero que lo sientas, que estés bien animado, que confíes en el Señor, que recuerdes que Él es nuestra fortaleza. Bueno, por mi parte es todo, son todos los anuncios que tengo para el día de hoy. Que Dios te bendiga a ti y a tu familia, que tengas un excelente domingo y una excelente semana. Buenos días, hermanos, esperemos que estén disfrutando del servicio hasta ahora. Hemos llegado a la parte en la que leemos una porción bíblica relacionada al sermón que vamos a estar viendo el día de hoy y además oramos en sí por el resto del servicio, incluyendo el sermón. Entonces, el día de hoy vamos a estar leyendo el capítulo 53 de Isaías. Vamos a leer los 12 versículos que componen este capítulo de Isaías. Estamos leyendo de la Nueva Traducción Viviente, por si nos gustan acompañar, y va a estar apareciendo también en sus pantallas. Isaías 53 dice así: ¿Quién ha creído nuestro mensaje? ¿A quién ha revelado el Señor su brazo poderoso? Mi siervo creció en la presencia del Señor como un tierno brote verde, como raíz en tierra seca. No había nada hermoso ni majestuoso en su aspecto, nada que nos atrajera hacia él. Fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Fue despreciado y no nos importó. Sin embargo,
Fueron nuestras debilidades las que Él cargó. Fueron nuestros dolores los que lo agobiaron. Y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados. Pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas. Hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre Él los pecados de todos nosotros. Fue oprimido y tratado con crueldad. Sin embargo, no dijo ni una sola palabra. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja en silencio ante sus trasquiladores no abrió su boca. Al ser condenado injustamente, se lo llevaron. A nadie le importó que muriera sin descendientes, ni que le quitaran la vida a mitad de camino, pero lo hirieron de muerte por la rebelión de mi pueblo. Él no había hecho nada malo y jamás había engañado a nadie, pero fue enterrado como un criminal. Fue puesto en la tumba de un hombre rico. Formaba parte del buen plan del Señor aplastarlo y causarle dolor. Sin embargo, cuando su vida sea entregada en ofrenda por el pecado, tendrá muchos descendientes. Disfrutará de una larga vida y en sus manos el buen plan del Señor prosperará. Cuando vea todo lo que se logró mediante su angustia, quedará satisfecho. Y a causa de lo que sufrió, mi siervo justo hará posible que muchos sean contados entre los justos, porque él cargará con todos los pecados de ellos. Yo le rendiré los honores de un soldado victorioso, porque se expuso a la muerte. Fue contado entre los rebeldes, cargó con los pecados de muchos e intercedió por los transgresores. Esa es la porción que nos tocó leer el día de hoy. Entonces, ¿qué les parece si ahora oramos por el resto del servicio y que Dios nos hable a cada uno a través de su palabra? Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos das de estudiar tu palabra, Señor, seguir estudiando el libro de Juan, Señor. Sabemos que tú nos quieres decir algo a cada uno individualmente, Señor, que algo quieres que recordemos, que aprendamos del texto que se verá el día de hoy, del estudio que se verá el día de hoy. Señor, ayúdanos a tener oídos bien abiertos, Señor, ser sensibles a tu palabra, dejar que el Espíritu Santo siga trabajando en nosotros, Señor, permitir y buscar que Él siga transformando nuestras vidas. Te pido que nos guardes, Señor, que nos ayudes a poder estar bien concentrados en el sermón y en el servicio, poder seguir aprendiendo, Señor, seguir recordando incluso quizá cosas que ya sabíamos, pero no hemos pensado recientemente o ya no hemos puesto en el frente de nuestra mente, Señor. Ayúdanos a escuchar tu voz en medio de estas palabras, Señor, que quizás sea una pequeña fracción del sermón lo que nos llegue, Señor, con la que nos hables, pero que podamos poner atención a través de todo el sermón, Señor. Te pedimos que hables a las vidas de aquellas personas que escuchan quizá por primera vez un sermón, Señor, o para aquellas, Señor, a quienes tú ya has preparado para lo que han de escuchar el día de hoy, que tengamos corazones suaves para lo que tú nos quieres decir. Te damos gracias y te lo pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga y que disfruten del resto del servicio y del sermón que sigue a continuación. Good morning. Welcome to our transmission at Roca Norte. Buenos días, bienvenidos a nuestra transmisión de Roca Norte. And we are blessed to be able to join with you as we just all seek the Lord together and we learn from His Word. Y somos muy bendecidos de venir juntos a buscar al Señor junto con ustedes y recibir de Él. I just really want to reiterate one of the announcements that you heard Diego talk about. Y quiero solamente reiterar uno de los anuncios que acabamos de escuchar a Diego que dijo. We have our prayer meetings this week, the men's and women's prayer meetings, and I just really want to encourage you to set the time aside and be a part of those if you're able to. Y este anuncio de que tenemos el tiempo de oración esta semana que viene, y quiero realmente animarte para que te unas a estas oraciones.
For you women on Wednesday, I just really encourage you to go, be a part of it as you pray with Adriana, and just seek the Lord. We need women in our church praying. Y para las mujeres, que es este miércoles, quiero animarte a que te unas en oración junto con Adriana, porque de verdad necesitamos mujeres que oren dentro de nuestra iglesia. And for you men, we're going to be praying next Sunday morning, and I just really encourage you to pray as well. We need godly men interceding on behalf of our church. Y también para cada uno de los hombres que vamos a tener nuestra reunión de oración el próximo domingo, también quiero animarte a que te unas con nosotros a orar. Es muy importante, así como debemos tener mujeres orando en nuestra iglesia, también necesitamos hombres que estén orando dentro de nuestra iglesia. I also wanted to talk a little bit about our church and meeting presencial. También quiero hablar un poco acerca de reunirnos como iglesia de manera presencial. Presencial sounds so much better in Spanish, so I just said it in Spanish instead of English. I don't know. Y presencial suena mucho mejor en español, que preferí decirlo en español mejor que en inglés. As you know, okay, the stoplight, the semáforo, it's still in orange, and while it's in orange, we're not supposed to meet in person. Y como ya ustedes saben, mientras el semáforo esté en naranja, como es que está ahora, no se nos es permitido reunirnos mientras esté en naranja. There has been talk of it moving to yellow, and I just want you to know, as the pastor of Roca Norte, that we can't wait to get back to meeting together in person. Y han habido conversaciones, hemos estado viendo en las noticias que están pensando en moverlo a amarillo, pero como iglesia queremos estar bien seguros de esto. And I want you to know, as the pastor, that it's very, very important to me that we meet together in person as soon as we're able to. Y como pastor, quiero decirte que es bien importante para mí el poder reunirnos en persona. Obviously, we're going to take precautions, but it's something that I really encourage you to pray about with us for our city, for our government, and it's something that I look forward to doing when we can. Y obviamente vamos a tomar precauciones de cómo nos reunimos, cómo hacemos estas reuniones. Queremos seguir todos los lineamientos y también estaré avisándoles cuando podamos hacerlo. And let's just pray that it's soon. Y sigamos orando que esto es pronto. And even when we do return, just so that you all know where my heart is, we want to offer everything virtually, just for those that aren't ready yet. Y aun y cuando volvamos ya a forma presencial, quiero decirles también que vamos a estar ofreciendo los servicios de manera virtual como lo hemos venido haciendo para aquellos que quieran tomarlo así. So we're just trying to prepare for both things, for in-person and for virtual, just so that we can all keep seeking Jesus together, so that we can be all growing in our faith. Y queremos ofrecerlo tanto presencial como virtual para que mientras estamos buscando al Señor podamos seguir creciendo en fe. We'll keep you updated with what's going on with all of that. Y les mantendremos informados acerca de qué es lo que esté pasando. Well, today we're going to continue in our study of the book of John, and we're going to be in chapters 18 and 19. Y hoy vamos a continuar con nuestro estudio en el libro de Juan y vamos a estar en los capítulos 18 y 19. And we're going to talk about the trial of Jesus. Y vamos a estar hablando acerca del juicio de Jesús. We saw last week that Jesus was arrested in the Garden of Gethsemane. Y la semana anterior estuvimos viendo que Jesús fue arrestado en el jardín o en el huerto de Getsemaní. One of his disciples, Judas, had betrayed him. Y uno de sus discípulos, Judas, lo había traicionado. And then Jesus was taken away and he was questioned illegally by the former high priest Annas and the current high priest Caiaphas. Y se llevaron a Jesús, lo cuestionaron ilegalmente a medianoche y esto fue hecho por Anás y por Caifás, que eran los sumos sacerdotes. And then we saw Peter, that he was outside the house of the high priest, warming himself at the enemy's fire. Y vimos también que Pedro estaba en el patio allá afuera de la casa del sumo sacerdote y él estaba calentándose con el fuego enemigo, negando a Jesús.
And it was there. He denied him 3 times. Y lo negó 3 veces. And then it tells us in verse 28 that Jesus' trial before Caiaphas ended in the early hours of the morning. Y nos dice el capítulo 18, versículo 28, la primera parte, dice que el juicio de Jesús ante Caifás terminó cerca del amanecer. And so what we're going to see now is Jesus' official trial before Pilate, who was the Roman governor. Entonces, lo que vemos aquí es que Jesús ya estaba en un juicio oficial antes de Pilato. And so now this time we're going to see his official trial with Pilate in our chapter today. Pero esta vez, el día de hoy, vamos a estar viendo el que sí era oficial, el juicio bueno, por así decirlo. And from the De human verdad. perspective, it's obvious that all of this is just one big corrupt sham. Y desde una perspectiva humana, esto realmente nos damos cuenta que hay mucha corrupción o una gran corrupción. And it's one big sham or farce. Y realmente esto es una gran farsa, además de que es todo con corrupción, todo esto es como una gran farsa. There was no evidence against Jesus, and it's clear that he's innocent. Y no había realmente una evidencia en contra de Jesús, y es muy claro que él era inocente. We'll see Pilate say many times that Jesus is innocent. Vamos a ver a Pilato muchas veces diciendo que Jesús es inocente. Later, in another part, it tells us that Judas, after betraying Jesus, went to the religious leaders and said, you know what, I betrayed innocent blood. Y en otra parte de las Escrituras vemos cómo Judas, después de traicionarlo, va delante de estas personas con las que hizo esta traición para Jesús y les dice, he entregado sangre inocente. And even one of the other people on the cross next to Jesus said, this man's innocent. Y aún uno de los dos que estaba ahí en la cruz, enseguida de él, dice, este hombre es inocente. And yet, from the heavenly perspective on this trial, it was all foretold and ordained beforehand. Y aún así, con todo esto que vemos desde una perspectiva celestial, todo esto ya había sido ordenado, ya había sido predicho con mucha antelación. Everything was working out exactly like the Old Testament and Jesus had predicted. Y todo esto se estaba dando justo y exactamente como en el Antiguo Testamento se había predicho acerca de Jesús. Jesus wasn't the victim. The Father had not lost control. Jesús no era la víctima y tampoco el Padre había perdido el control. This was all part of the plan. Todo esto era parte de un plan. This trial was meant to end in a guilty verdict. Y este juicio se suponía que debía terminar en un veredicto de culpable, So that Jesus would go to the cross and he would die for the sins of humanity. para que Jesús fuera a la cruz y pudiera morir por los pecados de la humanidad. But it's interesting because if you pay close attention to this trial, you find something out. Pero es muy interesante porque si ponemos atención más de cerca, vamos a encontrar otra cosa. It's not really Jesus who's on trial. Realmente no es Jesús el que está siendo enjuiciado. Instead, we'll see two different defendants on trial. The religious leaders with Caiaphas and Pilate. En vez de esto, vamos a ver a dos defensores en este juicio. Vamos a ver a los líderes religiosos por un lado, representados por Caifás, y por otra parte a Pilato. And there is an eternal verdict on the line based upon what they do with Jesus. Y aquí hay un veredicto eterno basado en la línea de todo esto que se iba a dictar en contra de Jesús. And sadly, we're going to see them condemn themselves by their own actions and words. Y tristemente vamos a ver cómo ellos se condenan a sí mismos por sus acciones y sus palabras. And they'll serve as a strong warning to all of us today. Y todo esto nos sirve para una fuerte advertencia para nosotros en este día. Let's read verses 28 through 32 in our text in chapter 18. Y vamos ahora a leer del verso 28 al 32 de nuestro texto en Juan capítulo 18.
Y dice así: el juicio de Jesús ante Caifás terminó cerca del amanecer. De allí lo llevaron a la residencia oficial del gobernador romano. Sus acusadores no entraron, porque de haberlo hecho se habrían contaminado y no hubieran podido celebrar la Pascua. Por eso Pilato, el gobernador, salió a donde estaban ellos y les preguntó: ¿qué cargos tienen contra este hombre? No te lo habríamos entregado si no fuera un criminal, replicaron. Entonces, llévenselo y júzguenlo de acuerdo con la ley de ustedes, les dijo Pilato. Solo los romanos tienen derecho a ejecutar a una persona, respondieron los líderes judíos. Con eso se cumplió la predicción de Jesús acerca de la forma en que iba a morir. So we see both of the real defendants here talking about this trial of Jesus. Así que vemos aquí a dos o a ambos de las partes defensoras en este juicio. And they're talking about what they think is the real trial. Y ellos están hablando acerca de lo que ellos piensan que es el juicio real, Even though it's not. pero realmente no. But notice, so Caiaphas and the religious leaders, they bring Jesus to Pilate. Pero date cuenta de lo que está pasando. Caifás y los líderes religiosos traen a Jesús delante de Pilato. And isn't it interesting that they can't even really state a charge against him? They just say, oh, well, of course he's a criminal. Y algo tan increíble es que no pueden levantar un solo cargo en contra de Jesús, pero sí dicen: por supuesto que es un criminal. Why would we bring him to you if he wasn't a criminal? ¿Por qué lo habríamos traído a ti si él no fuera un criminal? But what they had done, right, is Caiaphas and the religious leaders had spent the night questioning Jesus. Pero lo que había sucedido es que Caifás y los líderes religiosos habían estado cuestionando a Jesús durante la noche. And beating him as well, we know that they put a bag on Jesus' head and the soldiers were punching him. Y también lo estuvieron golpeando, le pusieron una bolsa en la cabeza, le estuvieron pegando en la cabeza, en el cuerpo, estuvieron lastimándolo. But then they bring him to Pilate. Why? Y luego lo traen a Pilato. ¿Pero por qué? Well, it's important to know the context of what's happening here. Bueno, es muy importante conocer el contexto de lo que está sucediendo. You see, at this time, the Jewish leaders were actually given some autonomy by Rome. Y en este tiempo, lo que pasaba es que los líderes religiosos tenían cierta autoridad otorgada por el gobierno romano. Especially in the areas of religious law, they were allowed to govern themselves in those areas. Especialmente en los asuntos de leyes religiosas. Ellos se les estaba permitido poder juzgar, tener alguna fuerza legal ahí. But there was one area that they were not given autonomy, and that was with capital punishment, with executing prisoners. Pero había una parte o una regla en la que ellos no podían tener un veredicto de la pena capital para alguna persona. Ellos no podían dictar esto. So that's why when they're speaking, Pilate says, hey, why don't you take care of it yourselves? Y por eso es que Pilato les dice, cuando están hablando con él, oigan, ¿y por qué no se hacen cargo ustedes mismos? And then they said, well, we can't execute a prisoner. Y todavía dicen, no, ¿sabes qué? Es que nosotros no podemos ejecutar a un prisionero. The Jewish leaders, they had decided long before, maybe weeks or months before, that they wanted to kill Jesus. Y lo interesante es que semanas o meses antes, los líderes religiosos ya habían determinado matar a Jesús. Way back in John chapter 8, we saw when Jesus claimed to be God, that they were ready to kill him there. En Juan capítulo 8, si vamos un poquito atrás, nos damos cuenta que ellos ya estaban listos para ejecutar a Jesús. Later, Jesus rose Lazarus from the dead, and many people started believing in Jesus. Y después, cuando Jesús levanta a Lázaro de la muerte, había mucha gente que ya estaba lista para creer en Jesús. And this angered the religious leaders, and so they started actively plotting the death of Jesus. Y claro que esto enojó bastante a los líderes religiosos y comenzaron a planear la muerte de Jesús. And so John 11:53 tells us, so from that time on, the Jewish leaders began to plot Jesus' death. Así que Juan 11:53 nos dice lo siguiente: así que a partir de ese momento los líderes judíos comenzaron a conspirar para matar a Jesús.
They wanted to kill Jesus, but they weren't legally allowed to. Querían matar a Jesús, pero legalmente no se les permitía. So therefore, they needed the cooperation or the support of the Roman government, which was Pilate. Por lo tanto, necesitaban la cooperación o la autorización del gobierno romano y estaba representada en este caso por Pilato. All of their schemes and all of their plotting, it seems very, very despicable, right? Todas sus maquinaciones, todos sus planes son realmente despreciables desde nuestra perspectiva. You know, I'll just say one quick point on this. Y voy a mencionar un punto rápido en esto. Let's make sure that we as Christians are avoiding all scheming and manipulating. Y les voy a decir algo, asegurémonos como cristianos de estar maquinando o planeando algún tipo de cosas. Let's make sure that we're not trying to kind of connive and manipulate people to get our way. Vamos a asegurarnos de que no estamos tramando o maquinando cómo manipular a la gente. Because sometimes we can justify the cause and then we start justifying the means as well, and that's not the Lord's way. Porque muchas veces con esta mentalidad comenzamos a justificar la causa y después de esto comenzamos a justificar los medios, pero esa no es la manera correcta. Now, remember, as I said before, all of this is part of the divine plan. Y regresando, recuerda que mencionaba que todo esto es parte de un plan divino. And so in verse 32, it tells us that this is happening to fulfill the prediction of Jesus of how he would die. Y en el verso 32 nos dice que todo esto está pasando como estaba predicho. Esto es para que se cumpliera la escritura del Antiguo Testamento. He needed to be crucified by the Romans to fulfill the Old Testament predictions and also his own predictions about himself. Esto necesitaba suceder para cumplir todo lo que estaba predicho sobre él, tanto en el tiempo antes de su venida como mientras él estaba aquí en la tierra. Because Jewish execution, always throughout the Bible, was done by stoning people to death. Porque como vemos aquí, la ejecución judía, de acuerdo a la Biblia, siempre sucedía a través de apedrear a alguien. And yet, Roman crucifixion, Roman execution was only done through crucifixion. Y la ejecución romana solamente se llevaba a cabo a través de la crucifixión. And so Jesus predicted his death specifically by crucifixion. Así que Jesús predijo su muerte específicamente a través de la crucifixión. And so in John 8:28, he said, "When you have lifted up the Son of Man on the cross, then you will understand that I am he." En Juan 8:28 dice, por eso Jesús dijo, cuando hayan levantado al Hijo del Hombre en la cruz, entonces comprenderán que yo soy. In John chapter 12, Jesus said, "And when I'm lifted up from the earth, I will draw everyone to myself." He said this to indicate how he was going to die. Juan 12, 32 y 33 dice, y cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. Con eso quería dar a entender de qué forma iba a morir. The Old Testament also spoke about it. El Antiguo Testamento también habló de esto. Isaiah 53 verse 5 says, "But he was pierced for our rebellion, crushed for our sins." Isaías 53:5 dice, pero él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. And then Psalm 22:16 says, "My enemies surround me like a pack of dogs, an evil gang closes in on me. They have pierced my hands and feet." Y Salmo 22:16 nos dice, mis enemigos me rodean como una jauría de perros, una pandilla de malvados me acorrala, han atravesado mis manos y mis pies. Those verses are even more amazing when you realize they were written hundreds and hundreds of years before Jesus ever came. Y estos versos son aún más asombrosos cuando nos damos cuenta que fueron escritos cientos de años atrás. They were written hundreds of years before crucifixion even existed. Y fueron escritos cientos de años antes aún de que existiera la crucifixión. The Bible is amazing, isn't it? La Biblia es asombrosa, How ¿no es así? can it talk about piercing hands and feet when they didn't even know that crucifixion would exist? ¿Cómo podían estar hablando acerca
de atravesar las manos y los pies cuando ni siquiera existía la crucifixión aún, because God is the author of the Bible. porque Dios es el autor de la Biblia. Well, another thing that we need to understand about the crucifixion of Jesus is this. Y otra cosa que debemos entender acerca de la crucifixión de Jesús es esto. It was also preferable for the Roman leaders in the midst of all their scheming. Y esto era preferible por los romanos, porque este era un plan de los judíos religiosos. Well, it was preferable for the religious leaders in their scheming. Era preferible para los líderes religiosos este plan. Because if Jesus was stoned to death, then he would look like a kind of a martyred prophet and people might feel bad for him. Porque si Jesús habría sido apedreado, iba a quedar como un mártir y esto no iba a ser bueno para ellos. But if he was crucified, that was a much more dishonorable death, and to them that was proof of God's rejection of him. Pero si él iba a ser crucificado, esto iba a ser algo deshonroso para Jesús. Y obviamente esto sería una prueba de que Dios lo rechazaba. The Bible says anyone that's hung from a tree is cursed. Porque la Biblia dice, maldito es aquel que es colgado de un madero. So Jesus, he came to become a curse for us and died on the cross, on a tree. Y dice también que Jesús vino a ser maldito por nosotros, tomando nuestro pecado, muriendo en la cruz. Y otras traducciones pueden decir en un madero o en un árbol. That's exactly what Galatians 3:13 is talking about. Y es exactamente lo que dice Gálatas 3:13. When it says, "But Christ has rescued us from the curse pronounced by the law. When he was hung on the cross, he took upon himself the curse for our wrongdoing. For it is written in the scriptures, cursed is everyone who is hung on a tree." Pero Cristo nos ha rescatado de la maldición dictada en la ley. Cuando fue colgado en la cruz, cargó sobre sí la maldición de nuestras fechorías. Pues está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. So here in our text, we're starting to see some evidence coming forth of the guilt of the religious leaders, aren't we? Así que aquí en nuestro texto comenzamos a ver la evidencia de esta culpa que van a tener los líderes religiosos. They were willing to scheme and conduct an illegal trial. Ellos van a estar dispuestos a maquinar en contra de Jesús y a través de un juicio ilegal. They were willing to beat and condemn and kill an innocent man. Ellos van a estar dispuestos a golpear, a condenar y a matar a un hombre inocente. But then it's really interesting what the Bible tells us here in 28, verse 28. Pero también es muy interesante lo que la Biblia nos dice en el verso 28. It says that they wouldn't enter Pilate's headquarters, the praetorium, because they didn't want to be defiled. Y dice el 28 que ellos no querían entrar al pretorio o a las oficinas centrales de Pilato porque ellos no querían ser desafiados. Because according to their religious beliefs, they'd be defiled if they entered the house of a Gentile. Porque de acuerdo a las reglas religiosas, si ellos entraban ahí, ellos estaban desafiando. It's sad because they were still so concerned about keeping religious guidelines. Y esto es muy triste porque ellos, aún con todo esto, todavía estaban manteniendo sus pasos religiosos. It's exactly what legalism does, isn't it? Y es exactamente lo que hace el legalismo, ¿no es así? Legalism, it focuses on doing the little things correctly so that you feel better about yourself. El legalismo se enfoca en hacer las cosas pequeñas correctamente para que te sientas bien, While ignoring the big things that are the most important to God. mientras que ignoras las grandes cosas que son lo más importante. God tells us what's most important. He says loving Him and loving others. Y Dios nos dice que es lo más importante, amarlo a Él y amar a otros. Jesus said that you could basically sum up the entire Bible, all of Christianity, with those two commands. Jesús dijo que podemos resumir la Biblia y toda la cristiandad en esto. But if we start focusing on all of these other little things and we miss out on those two things,
we're lost. Pero si comenzamos a enfocarnos en todas esas cosas pequeñitas y nos desenfocamos de lo que es importante, estamos perdidos. We're missing the point. Estamos perdiendo el punto principal. Jesus had already rebuked these same religious leaders about that attitude. Y Jesús ya había reprendido a los líderes religiosos por tener exactamente esa actitud. Listen to these verses in Matthew chapter 23, verses 23 and 24. We'll just read them in Spanish. Y escucha estos versos que vamos a leer en Mateo 23, 23 al 24, y dice: ¿qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos, hipócritas, pues se cuidan de dar el diezmo sobre el más mínimo ingreso de sus jardines de hierbas, pero pasan por alto los aspectos más importantes de la ley, la justicia, la misericordia y la fe? Es cierto que deben diezmar, pero sin descuidar las cosas más importantes. Guías ciegos, cuelan el agua para no tragarse por accidente un mosquito, pero se tragan un camello. They were so good about keeping even the smallest rule. Eran muy buenos para mantener la regla más pequeñita. They tithed so much, they even tithed their little herbs. Ellos diezmaban tanto que diezmaban aún la parte más pequeña de sus hierbas. But they ignored the big things, like Jesus said here, justice, mercy, faith. Pero ignoraban las cosas más grandes, como lo que dijo Jesús aquí: justicia, misericordia, fe. Have you started falling into legalism? Y quiero preguntarte si tú has comenzado a caer dentro del legalismo. It can be very subtle, Puede ser muy sutil, where you're very careful about doing the Christian things that you should do. donde eres muy cuidadoso de hacer las cosas cristianas que debes hacer, But you've lost sight of truly loving God and loving people. pero ya perdiste la vista de amar a Dios realmente y de amar a la gente. You've lost sight of the heart of it all. Ya perdiste vista de todo esto. These religious leaders, they were giving some pretty damning testimony against themselves. Y los líderes religiosos estaban dando un testimonio que realmente los estaba condenando. And they were making their hypocrisy and their guilt very evident. Y lo que estaban haciendo ellos era que su hipocresía y su culpa estaba siendo evidente. Let's not follow in their footsteps. Y les animo a no caer en esos pasos. Well, now the focus is going to shift as we see the next defendant that's actually on trial. Y vamos a ver que cambia aquí un poquito lo que vamos a ver durante este juicio. And let's see the next defendant who's actually on trial, which is Pilate. Y vamos a ver al siguiente defensor aquí en el juicio, que es Pilato. Let's read verses 33 through 40. Vamos a leer Juan 18 del 33 al 40. Entonces Pilato volvió a entrar en su residencia y pidió que le trajeran a Jesús. ¿Eres tú el rey de los judíos?, le preguntó. Jesús contestó: ¿lo preguntas por tu propia cuenta o porque otros te hablaron de mí? ¿Acaso yo soy judío?, replicó Pilato. Tu propio pueblo y sus principales sacerdotes te trajeron a mí para que yo te juzgue. ¿Por qué? ¿Qué has hecho? Jesús contestó: mi reino no es un reino terrenal. Si lo fuera, mis seguidores lucharían para impedir que yo sea entregado a los líderes judíos. Pero mi reino no es de este mundo. Pilato le dijo: ¿entonces eres un rey? Tú dices que yo soy un rey, contestó Jesús. En realidad, yo nací y vine al mundo para dar testimonio de la verdad. Todos los que aman la verdad reconocen que lo que digo es cierto. ¿Qué es la verdad?, preguntó Pilato. Entonces salió de nuevo a donde estaba el pueblo y dijo: este hombre no es culpable de ningún delito, pero ustedes tienen la costumbre de pedirme cada año que ponga en libertad a un preso durante la Pascua. ¿Quieren que deje en libertad a ese rey de los judíos? Pero ellos contestaron a gritos: ¡no! ¡A ese hombre no! ¡Queremos a Barrabás! Barrabás era un insurgente. So now Pilate began directly questioning Jesus. Y ahora Pilato comienza a cuestionar directamente a Jesús. He wants to see if he's guilty of any crime. Y quiere saber si es culpable de algún crimen. In reality,
Pilate was on trial himself to see what he was going to decide about Jesus. Y en realidad Pilato estaba en este juicio porque tenía la necesidad por él mismo de decidir qué es lo que iba a hacer con Jesús. Pilate had surely heard of Jesus before. Y Pilato seguramente escuchó de Jesús anteriormente. Jesus had become famous, had gained quite a large following. Jesús se había vuelto famoso y había reunido a muchos seguidores. Now, from the Roman perspective, Pilate needed to make sure that Jesus wasn't trying to start a rebellion or a revolt against the government. Desde el punto de vista romano, Pilato debía asegurarse de que Jesús no estaba intentando organizar una revuelta en contra del gobierno. That's why he asks Jesus plainly, "Are you a king?" Es por eso que le pregunta a Jesús llanamente, ¿eres un rey? And then Jesus responds in verse 34 and says, "Hey, is that your own question or did others tell you about me?" Y por eso Jesús en el verso 34 le responde eso, oye, ¿es una pregunta que viene de ti o porque te dijeron los demás? He's forcing Pilate to check the sincerity of his own beliefs to see what he really believes. Y está forzando a Pilato a revisar sus propias creencias para saber qué es lo que hay dentro de él. And then in the next few verses, Jesus clarifies who he is. Y en los siguientes versos Jesús clarifica quién es él. And basically he says, look, if you mean king, like in the Roman physical sense, like with a rebellion and insurrection and fighting for power, then no. Y le dice, mira, si tú te refieres a un rey, así como los romanos, un rey físico que tiene su ejército y que está organizando alguna revuelta, alguna rebelión para ganar poder con sus seguidores, etc., no. But if you mean king from the Jewish sense, the spiritual sense, then yes. Pero si, perdón, pero si te refieres a un rey desde el punto de vista espiritual y judío, sí soy ese rey. And he says in verse 36, I have a kingdom, it's just not of this earth. Y dice en el verso 36, yo tengo un reino, pero no es de esta tierra. And then he says something interesting. He says, all who love the truth recognize that what I say is true. Y el verso 37 dice, todos los que aman la verdad reconocen que lo que digo es verdad. The same applies today. Y eso mismo aplica hoy. If someone's genuinely seeking the truth, they're going to find Jesus. Si alguien está buscando genuinamente la verdad, van a encontrar a Jesús. Remember when Jesus himself said, I am the way, the truth, and the life, and no one gets to the Father except through me. ¿Te acuerdas cuando Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida y nadie viene al Padre si no es por mí? But then how does Pilate respond to that? Pero, ¿cómo responde Pilato ante esto? He responds with some relativistic cynicism and says, what is truth? Y él responde de una manera muy cínica, relativista, y dice, ¿qué es la verdad? Pilate had given up on encountering the truth. Y Pilato se había dado por vencido en encontrar qué era la verdad. And if that happens to you and you give up on finding the truth, then you'll be lost. Y si eso te está pasando a ti o ya te pasó, que te diste por vencido en encontrar la verdad, te vas a perder. You'll turn into someone who's depressed and hopeless and directionless. Te vas a volver en alguien deprimido, sin dirección, sin rumbo. Someone who's cynical. Te vas a volver en un cínico. Start thinking, what's the point of everything then? Why do we even exist? Comenzando a preguntarte, ¿cuál es el punto de todas las cosas? Es más, ¿por qué existimos? Maybe you're just like Pilate this morning. Y tal vez estés en la misma posición que Pilato esta mañana. You've started becoming more and more cynical because you're not even really sure if it's possible to find the truth. Te estás volviendo más y más cínico porque estás pensando en tu corazón que ni siquiera es imposible encontrar la verdad. Turn to Jesus, seek Him with your whole heart, and you will find the truth in Him. Y ven a Jesús, búscalo con todo tu corazón y seguramente lo vas a encontrar. He's what you're looking for. Él es lo que estás buscando. Well, looking again at our text, Pilate, he knows that Jesus isn't guilty of any crime. Y volviendo a nuestro texto, nos damos cuenta que Pilato se da cuenta que Jesús no es culpable en absoluto de algún crimen. So he starts trying to find ways
to release Jesus while still pleasing all sides involved. Y está buscando alguna manera de poder liberar a Jesús y a la vez está tratando de complacer a todas las partes que están involucradas. Maybe it's important that you understand a little bit of background on Pilate. Y es importante entender un poquito del contexto de Pilato. So he ruled as the prefect or the governor of Judea from 26 to 36 AD. Él fue quien gobernaba, era el gobernador o el prefecto de Judea del año 26 al 36 después de Cristo. He was described by historians as being a greedy, inflexible, cruel man, and so the Jews hated him. Y es descrito por los historiadores como un avaro, como un inflexible, como un hombre cruel, y por eso los judíos lo odiaban. Go ahead, you can do that if you need to. You can put some of that in if you want to. Oh, okay. We'll take a little break, it's fine. Okay. No worries. I was looking for a good spot, but I realized, man, we don't have a reading for a little while, so that's an okay spot, I think. We just finished saying that the Jews hated him, so. Okay. Good to go? Yes. All right. Because in the beginning of his reign, he told some of his soldiers to do something. Porque en el principio de su reino, él le dijo a sus soldados que hicieran algo. He wanted them to parade down the streets on a Jewish holy day with different items that had images of the emperor. Él quería que sus soldados desfilaran en medio de las calles delante de los judíos, especialmente en un día donde los judíos celebraban, y quería que los soldados cargaran imágenes de su emperador romano. So the Jews, they viewed this as idolatry and they got very angry. Y por supuesto, los judíos veían esto como idolatría y estaban bien enojados. So they revolted and riots ensued. Así que se organizaron una revuelta y hasta manifestaciones. Estaban muy molestos. And then Pilate, he was severely reprimanded by his superiors for not keeping the peace in Jerusalem. Y por otra parte, a Pilato se le dio un regaño muy fuerte por el emperador romano o por sus superiores en el imperio romano, porque no estaba manteniendo la paz dentro del pueblo judío. And then there were a few other things that happened through the years that the Jews got angry about that kind of threatened the peace in Judea. Y sucedieron varias cosas más que el responsable era Pilato, que hicieron enojar a los judíos. Por lo tanto, él estaba fallando algo en mantener o estaba amenazando la paz en Judea. So Pilate, he's already walking on thin ice with his superiors. Así que Pilato aquí para este punto, él ya estaba caminando en hielo, por así decir, estaba con pasos muy cuidadosos. Because he had to do everything possible to keep the peace in Judea, to keep the Jewish people calm. Porque delante de sus superiores, él tenía que quedar bien y tenía que hacer todo lo posible para mantener la calma y la paz en Judea. So with that background now, he wants to handle this situation with Jesus very carefully. Así que con este trasfondo que acabamos de ver, él debía manejar la situación, especialmente de Jesús, de una manera muy cuidadosa, muy delicada. There's this famous rabbi who has quite a following, and now he's being accused by the religious leaders, and there's a lot of potential for revolt, for anger. Porque está este famoso rabino, o rabí, mejor dicho, que está siendo acusado por los líderes religiosos y tiene la característica de que es seguido por mucha gente y no vaya a ser y organice una revuelta. And so, he's a politician looking out primarily for himself. Entonces es un político que lo primero que está buscando es sobrevivir él mismo. So he's desperately trying to find a way to save his own skin in the midst of all of this. Así que primero que todo está desesperadamente tratando de encontrar una manera de salvar su propio pellejo. So he doesn't believe Jesus is guilty. He says so himself, but he still has to handle it very carefully. Y él mismo dice que él
él cree que Jesús es inocente o que no es culpable, entonces está tratando de manejar la situación. So in verses 39 and 40, we saw his first attempt to find a loophole to get out of the situation. Entonces, en los versos 39 y 40 vemos su primer intento por encontrar una escapatoria. And it basically says, hey, we Romans, we give you guys a gift every Passover and we release a prisoner. Y les dice, nosotros los romanos les damos a ustedes los judíos cada año un regalo de que puedan liberar a un prisionero. Why don't we release Jesus? ¿Por qué no liberan a Jesús? And he's hoping it kind of pleases all sides. Y está esperando tener contentos a todos. But then it backfires because the crowd says no and they start screaming out for Barabbas instead. Pero nada, que esto se le regresa y la gente empieza a gritar y empiezan a gritar el nombre de Barrabás en vez del de Jesús. Barabbas, it says here that he's a revolutionary. In other parts of the Bible, it says that he was a murderer as well. Aquí podemos encontrar que Barrabás era un revolucionario o un insurgente, pero en otras partes de la Biblia encontramos que también era un asesino. It's actually interesting that Barabbas had done exactly what Jesus had refused to do. Entonces es bien interesante porque Barrabás había hecho exactamente aquello que Jesús había rechazado hacer. They wanted Jesus to be their revolutionary Messiah and start like a kind of a violent revolt against Rome. Ellos querían que Jesús se levantara como ese Mesías revolucionario que representara al pueblo judío para tumbar al imperio romano. And Jesus refused, but Barabbas had done just that and had murdered people in the process. Y Jesús rechazó completamente hacer eso. Sin embargo, Barrabás ya había comenzado a hacer esto y había matado a algunas personas en el proceso. And so now, this man is going to be released instead of Jesus. Así que ahora este hombre Barrabás va a ser liberado en vez de Jesús. And maybe you sit there and you think, wait a second, that's not fair that this criminal, this murderer would be released instead of Jesus. Y probablemente estés diciendo dentro de ti, ¿por qué no es posible? ¿Cómo que este criminal va a ser liberado en vez de Jesús? Jesus was innocent. Jesus should never take that punishment. That shouldn't happen. Jesús era inocente. ¿Por qué es que él tenía que tomar esta culpa si él no hizo cosas malas? And we have this sense of injustice that kind of wells up inside of us, and we just say, that is not fair. Y tenemos este sentido por la justicia dentro de nosotros y vemos que hay algo injusto y decimos, eso que sucedió es injusto. But do you realize something? Pero ¿te das cuenta de algo? That's exactly what Jesus did for you and what he did for me. Es exactamente lo que Jesús hizo por ti y por mí. We are Barabbas in the story. Nosotros somos Barrabás en la historia. We've rebelled, we've sinned, and we deserve punishment. Nosotros nos rebelamos, nosotros somos aquellos que merecemos esa pena. Jesus was perfect and he deserves no punishment. Nosotros somos los que realmente merecemos el castigo. Jesús era inocente. But instead, we are set free and Jesus takes our punishment. Pero en vez de esto, somos librados, somos liberados y Jesús es quien recibe este castigo. That's why Paul can say in amazement in Romans 5:8, but God showed his great love for us by sending Christ to die for us while we were still sinners. Y es por eso que Pablo en Romanos 5:8 dice, pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Jesus didn't die for good, righteous, deserving people. Jesús no murió por gente justa, buena, que se mereciera las cosas. He died for you and I, the ones that rebelled. Él murió por ti y por mí, los que nos hemos rebelado. He died for those that deserve nothing but punishment. Él murió por aquellos que no merecen absolutamente nada, sino todo el castigo. Aren't you glad that God did not do what was fair? ¿Acaso no estás contento de que Dios no hizo esto por aquellos que son justos? Instead of doing what was fair, he let all of us Barabbases go free. Y en vez de él
hacer lo justo. Él dejó que todos nosotros como Barrabás fuéramos liberados. And Jesus took the punishment instead. Pero Jesús tomó nuestra culpa en vez de nosotros. It's amazing. Es asombroso. Let's continue reading. We're going to see Pilate's next attempt to appease the religious leaders. Y vamos a continuar aquí en Juan 19. Vamos a ver cómo Pilato trata de apaciguar a la gente que estaba enfrente de él, que eran los líderes religiosos. Let's read verses 1 through 5. Dice el verso del 1 al 5. Entonces Pilato mandó azotar a Jesús con un látigo que tenía puntas de plomo. Los soldados armaron una corona de espinas y se la pusieron en la cabeza y lo vistieron con un manto púrpura. «Vive el rey de los judíos», se burlaban de él mientras lo bofeteaban. Pilato volvió a salir y le dijo al pueblo: «Ahora lo voy a traer, pero que quede bien claro que yo no lo encuentro culpable de nada». Entonces Jesús salió con la corona de espinas sobre la cabeza y el manto púrpura puesto. Y Pilato dijo: «Miren, aquí tienen al hombre». So Pilate has Jesus flogged. Así que Pilato tiene aquí a Jesús expuesto. He's hoping that this severe form of punishment would appease the Jewish leaders' desire for blood. Además de tenerlo expuesto, lo tiene tan lastimado que él está esperando que este castigo tan duro pueda apaciguar a los líderes religiosos porque estaban hambrientos de sangre. See, flogging, what happened here, it was a horrible form of torture. Y una forma horrible de tortura era precisamente esto que hicieron, abofetear y azotar con un látigo como lo hicieron. The victim would be stripped and then would be tied to a post. La víctima de estos látigos era realmente cortada, ¿sí? con esto, y además era amarrada a un poste, y ahí era que empezaba el flagelo de esta persona y empezaban a golpearlo. Yeah, and they would be stripped of their clothes and then tied to the post. Y estaba amarrado con sus ropas, amarrado al poste. And this thing they were whipped with, it was called a flagellum. Y esta cosa que ellos estaban haciendo se llama flagellum. It was made of pieces of braided leather, primarily. Y era hecho por pedazos de cuero. But on the end of these pieces of leather, they would tie on small metal balls or sharp pieces of bone. Pero al final de este cuero, en las puntas, habían pequeñas bolitas de acero o también que estaban puntiagudas, o también a veces habían pedazos de hueso puntiagudos que estaban amarrados a las puntas. The law would limit the beating to 39 strokes because they said at 40 strokes the victim would probably die. Entonces el límite de estos latigazos era 39, porque ellos decían que si una víctima recibía 40 azotes, probablemente moriría. The suffering was intense. El sufrimiento era intenso. Historians tell us that oftentimes after this was done, the victim's bones and veins and organs would be exposed. Los historiadores nos dicen que a menudo las víctimas eran tan lastimadas que se les podían ver los huesos, las venas, los órganos, y estaban expuestos fuera de su cuerpo. And then, to make things even worse for Jesus, there was something else. Y además, para hacerlo peor para Jesús, había algo más. The purpose of this torture was to make the criminals confess all of their crimes. El propósito de esta tortura era hacer que los criminales confesaran su culpa.
So they would start whipping very hard in the beginning, but if the criminal would confess his crimes, it would be softer and softer each time. Entonces, mientras azotaban a la víctima, ellos esperaban que esta víctima confesara sus crímenes. Y mientras iba confesando esos crímenes, la pena o el azote cada vez iba siendo menos y menos y menos. So that oftentimes by the end, they were just barely laying it on the back of the victim. Entonces, muchas veces para el final, ya había confesado tanto a la persona que le daban más despacio y más despacio. Al final, casi era un tocarlo nada más para hacer contacto. But if crimes were not confessed, then the whipping continued with full effort. Pero si los crímenes no habían sido confesados, el azote, el latigazo era con toda la fuerza como en el principio. But Jesus had no sins to confess. Pero Jesús no tenía algún pecado que confesar. So he took the full brunt and the full strength the whole time during the torture. Así que durante la tortura Jesús recibió los azotes con toda la fuerza, con todas las ganas de estas personas que lo azotaron. It's a hard thing to imagine, it's a hard thing to speak about. Es una cosa horrible de imaginarse y también de hablar de ella. But I just want to remind you about what Jesus was thinking about in the midst of all of it. Pero nada más quiero recordarte algo de lo que Jesús estaba pensando en medio de todo esto. Why did he do it all? ¿Por qué hizo todo esto? Listen to Isaiah 53 verses 5 through 7 as we read it in Spanish. Escucha lo que dice Isaías 53 del 5 al 7. Pero él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas. Hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre él los pecados de todos nosotros. Fue oprimido y tratado con crueldad. Sin embargo, no dijo ni una sola palabra. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja en silencio ante sus trasquiladores, no abrió su boca. Why did he do it? ¿Por qué lo hizo? For our rebellion. Por nuestra rebelión, It says for our sins. por nuestros pecados, So we could be whole. para que nosotros pudiéramos ser sanados, So we could be whole and we could be healed. para que nosotros pudiéramos estar completos y sanados. Later on in that section it says so we could be counted righteous. Y más adelante en esta sección dice para que a nosotros nos fuera contado por justicia, que fuéramos contados por justos. So we just stand in awe of the great love that Jesus has for us. Y no nos queda otra cosa más que quedarnos en asombro por el gran amor de Jesús hacia con nosotros. You know, not only did Jesus go through physical abuse, but they also ridiculed and humiliated him. Y no solamente pasó a través de una humillación o de un castigo físico, de un abuso físico, sino también fue ridiculizado y fue humillado. They were calling him, people had called him the King of the Jews. Y la gente le estuvo diciendo Rey de los Judíos. So they decided to treat him like the king. Así que decidieron tratarlo como al rey And really just do the whole thing mocking him. pero en realidad todo lo que comenzaron a hacer fue burlarse de él. So they put a crown of thorns on his head. Así que pusieron una corona de espinas en su cabeza, They put a purple robe on him, which was the color of royalty. le pusieron un manto púrpura porque este es el color de la realeza. They mocked him and hit him. Se burlaron de él y lo golpearon. The other gospels tell us that they would kneel before him, laughing at him, and then spit on him, and then begin hitting him more and beating him. Y otros evangelios nos dicen que se arrodillaban delante de él para burlarse más de él y a la vez
lo escupían y lo golpeaban de nuevo. The verb tense here makes it clear that it's something that they did repeatedly over and over again. Y aquí el tiempo del verbo en el que se está hablando nos habla de un asunto que estaban haciendo repetidamente. He silently took the abuse. Y en silencio, él tomó este abuso. He didn't retaliate, he didn't threaten, he didn't curse. No escatimó nada, no amenazó a nadie, no maldijo. He patiently suffered and he patiently endured it all. Y pacientemente sufrió, pacientemente aguantó todo. For you Por ti, and for me. por mí. After all of that abuse, Pilate presented Jesus in front of the crowd. Después de todo ese abuso, Pilato presenta a Jesús enfrente de las masas. He's there, beaten, bloody, humiliated, half dead. Y está ahí delante de ellos, ensangrentado, golpeado, humillado. And then in verse 5, that's why Pilate says, "Here is the man, look at him." Y por eso en el verso 5, Pilato dice, aquí está el hombre, mírenlo. It would have been something unbelievable and horrible and breathtaking to see. Y si nos hubiese tocado ver esto, realmente hubiera sido algo desastroso poderlo ver. No hubiéramos podido con eso. Isaiah 52 talks about it and says this describing Jesus. But many were amazed when they saw him. His face was so disfigured he seemed hardly human, and from his appearance one would scarcely know that he was a man. Isaías 52:14 dice, pero muchos quedaron asombrados cuando lo vieron. Tenía el rostro tan desfigurado que apenas parecía un ser humano, y por su aspecto no se veía como un hombre. Pilate knew that he was innocent. Pilato sabía que él era inocente. In fact, in verse 6, when he says, I find him innocent, the I is placed in the emphatic in the original language. Y aquí en el verso 6 dice, yo lo encuentro inocente, pero aquí en el original, en el lenguaje original se enfatiza el yo. Okay, that was the problem. In verse 4, when he says, I find him not guilty, the I is in the emphatic. Y It's in verse 4. es en el verso 4 donde encontramos esta parte enfática donde dice yo no lo encuentro culpable o yo lo encuentro inocente, ¿no? He's contrasting himself with the religious leaders to say, I know he's innocent. I find him innocent. Él está contrastando su opinión personal con la opinión de los líderes religiosos diciendo yo lo encuentro inocente. But he hoped that this horrible sight of Jesus in front of them all would appease their thirst for blood. Y lo presenta a Jesús ahí todo desfigurado, esperando que esto apacigüe a la gente, a estos líderes religiosos en especial. We're going to see in verses 6 through 11 that it doesn't work. Y vamos a ver que del verso 6 al 11, de acuerdo a lo que la Biblia dice, esto no funcionó. Let's read those verses. Y vamos a leer que dice así. Cuando lo vieron, los principales sacerdotes y los guardias del templo comenzaron a gritar, ¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo! Llévenselo ustedes y crucifíquenlo, dijo Pilato. Yo no lo encuentro culpable. Los líderes judíos respondieron, según nuestra ley, debe morir, porque afirmó que era el Hijo de Dios. Cuando Pilato oyó eso, tuvo más miedo que nunca. Llevó a Jesús de nuevo a la residencia oficial y le preguntó, ¿de dónde eres? Pero Jesús no le dio ninguna respuesta. ¿Por qué no me hablas?, preguntó Pilato. ¿No te das cuenta de que tengo poder para ponerte en libertad o para crucificarte? Entonces Jesús le dijo, no tendrías ningún poder sobre mí si no te lo hubieran dado desde lo alto. Así que el que me entregó en tus manos es el que tiene el mayor pecado. So it didn't work. They still wanted Jesus crucified. Así que no funcionó. Aún así querían a Jesús crucificado. Once Pilate heard that Jesus had claimed to be the Son of God, he got very scared. Y una vez que Pilato escuchó que Jesús era el Hijo de Dios,
se asustó mucho. He wasn't a religious man, but Romans generally were very superstitious. No era un hombre religioso, pero generalmente los romanos era gente muy supersticiosa. And they had many stories in their mythology of gods coming down to earth. Ellos tenían muchas historias en su mitología hablando de dioses viniendo a la tierra. Also, Matthew gives us an important detail here as well. Y también Mateo nos da detalles importantes. Listen to Matthew 27:19. It says, "Just then, as Pilate was sitting on the judgment seat, his wife sent him this message: 'Leave that innocent man alone. I suffered through a terrible nightmare about him last night.'" Dice Mateo 27:19. Justo en ese momento, cuando Pilato estaba sentado en el tribunal, su esposa le envió el siguiente mensaje: "Deja en paz a ese hombre inocente. Anoche sufrí una pesadilla terrible con respecto a él." So Pilate gets really afraid and he wants to go talk to Jesus alone again. Así que Pilato se llena de miedo y va para hablar con Jesús a solas. So he tries to ask Jesus about his origin, but Jesus won't respond. Y Pilato intenta conocer los orígenes de Jesús y le pregunta, pero no obtiene respuesta alguna. Because Jesus had already told him everything he needed to know. Porque Jesús ya le había dicho lo que él necesitaba saber. That's a biblical principle that God doesn't offer new truth if we fail to follow the truth he's already given us. Entonces es un principio bíblico que Dios no nos da una nueva verdad o lo que sigue cuando hemos fallado en seguir la verdad que Él ya nos ha dado en primera instancia. And then Pilate thinks he has the power. He says, you should talk to me. Don't you realize I have the power over life and death with you? Y Pilato se pone a pensar y le dice a Jesús, ¿no te das cuenta que yo tengo poder para liberarte o para crucificarte? Jesus said, any power you have, it's the only power you've been given already from above. Y Jesús lo único que responde es, el único poder que tú tienes es el poder que se te ha dado de lo alto. Now, Pilate, he really wants to find a way out of this problem, but he is having a hard time doing it. Imagínense aquí a Pilato, él realmente está buscando una manera de escabullirse de este problema. Let's read verses 12 through 16 to finish our section. Vamos a leer del verso 12 al 16 de Juan 19 y dice, entonces Pilato trató de poner en libertad a Jesús, pero los líderes judíos gritaron, si pones en libertad a ese hombre, no eres amigo del César. Todo el que se proclama a sí mismo rey está en rebeldía contra el César. Cuando dijeron eso, Pilato llevó de nuevo a Jesús ante el pueblo. Entonces Pilato se sentó en el tribunal, en la plataforma llamada el Empedrado, en hebreo Gabata. Ya era el día de preparación para la Pascua, cerca del mediodía. Y Pilato dijo al pueblo, miren, aquí tienen a su rey. Llévatelo, llévatelo, gritaban, crucifícalo. ¿Cómo dicen que yo crucifique a su rey? Preguntó Pilato. No tenemos otro rey más que el César, le contestaron a gritos los principales sacerdotes. Entonces Pilato les entregó a Jesús para que lo crucificaran. So as Pilate is trying to release Jesus, the Jewish leaders give him a really big political threat in verse 12. Mientras que Pilato estaba buscando la manera de zafarse de esto y de liberar a Jesús, los judíos le responden con una amenaza política. They say, if you release this man, you are no friend of Caesar. Si tú liberas a este hombre, tú no eres amigo del César. Friend of Caesar, it was a political term that was very common, and it was used to speak of a trusted ally of the emperor. Decir que alguien era amigo del César era una expresión muy común para referirse a alguien que era una persona confiable, la cual era también un aliado del César, del emperador romano. Remember that Pilate, he was already in hot water. He was already in a place he had to be very careful of. Recuerda que aquí ya Pilato estaba en jabón, ya estaba con el agua hasta arriba en esta situación. So the Jews are threatening him politically and making it clear, look, if you let this man go, we're going to rebel and we're going to tell Caesar that you're rebelling against him. Así que aquí los judíos se lo dejan bien claro, si tú dejas ir a este hombre,
no eres amigo del César. How are you going to feel if Caesar knows that you're allowing someone to get away with claiming to be king and he has a following? ¿Qué es lo que vas a hacer si el César se da cuenta que tú dejaste ir a este hombre, no eres amigo del César y que tú eres el responsable de una rebelión? And then he says, hey, you don't want me to crucify your king, do you? Y todavía les dice Pilato, ¿ustedes no quieren que yo crucifique a su rey, o sí? Can you believe their response? ¿Puedes creer la respuesta? You say, we have no king but Caesar. Que dicen los judíos, no tenemos rey sino César. That is a crazy statement that they made. Y realmente esta declaración que hicieron es locura. The Bible makes it clear that for the Israelites, they should look at God as their king. They were subject to him. Y la Biblia lo deja bien claro desde el Antiguo Testamento que dice que los judíos deben ver o ven a Dios como su rey. They had fallen so far. Habían caído tan bajo y habían estado tan alejados ya. They had abandoned God for religion, and it was clear by their actions and their words. Habían abandonado a Dios mismo por su religión y esto era muy claro por las acciones que ellos tenían. So they say, only Caesar is our king. Tanto así que dijeron solamente César es nuestro rey. What a sad, revealing statement. Es realmente una declaración bien triste. So reluctantly, Pilate feels like he's forced to concede to the crowd. Y de una manera dudosa, Pilato se siente forzado para concederle esto a la gente que está frente de él. In fact, look what the parallel passage in Matthew says, and we'll just read it in Spanish. Y de hecho, vamos a ver lo que dice Mateo 27, 24 y 25. Pilato vio que no lograba nada y que se armaba un disturbio, así que mandó a buscar un recipiente con agua y se lavó las manos delante de la multitud a la vez que decía, soy inocente de la sangre de este hombre, la responsabilidad es de ustedes. Y la gente respondió a gritos, nos haremos responsables de su muerte nosotros y nuestros hijos. Pilate's trying to distance himself, get rid of all guilt on his part. Pilato está tratando de distanciarse a sí mismo y zafándose de la culpa de la muerte de este hombre. Meanwhile, the religious leaders, they're condemning themselves with their own mouths. Y en cambio, los líderes religiosos se están condenando a sí mismos con las palabras que están saliendo de su boca. So we finished today with what we started talking about in the beginning. The fact that Pilate and the religious leaders, they thought Jesus was on trial, but he really wasn't. Y vamos a terminar el día de hoy con aquello que hemos comenzado a estudiar el día de hoy. Y es que los líderes religiosos y también Pilato estaban en este juicio. They thought Jesus was on trial, but he wasn't. It was really them. Y ellos pensaban que Jesús es quien estaba en el juicio, pero realmente quienes estaban en el juicio eran ellos. The religious leaders were on trial. Los líderes religiosos estaban en el juicio. They were trying so hard to keep the smallest little points of the law, but they were filled with jealousy, deception, and hate. Estaban esforzándose tanto por mantener y cumplir los puntos más pequeños de la ley. Sin embargo, mientras tanto, ellos estaban llenos de envidia, llenos de engaño, de odio, de maldad. They were scheming to torture and humiliate and murder the Son of God. Estaban tramando cómo torturar, humillar y asesinar al Hijo de Dios. They had no focus on loving God or loving others. Y no tenían un enfoque en amar a Dios, mucho menos en amar a otros. They even admitted that God was no longer their king. Admitieron aún así de que Dios ya no era su rey. Acted very religious outwardly, but inwardly they were full of corruption and death. Actuaban muy religiosamente en el exterior, pero en el interior estaban llenos de corrupción, llenos de muerte. What about you this morning? ¿Y tú cómo andas esta mañana? Maybe you keep the outward appearance of religion, Probablemente tú mantengas esa apariencia exterior de religión, but has your heart grown very far from God? pero te hago esta pregunta.
¿Tu corazón se ha alejado de Dios? Are you keeping up the religious routines when in reality you're missing the big picture? ¿Mantienes de una manera muy meticulosa todas estas rutinas religiosas mientras te estás alejando de la foto grande, de la imagen real de Dios? Have you lost sight of loving God and loving others? ¿Ya perdiste la visión sobre amar a Dios y amar a otros? Admit your guilt to God, turn to Him, and He will forgive you and cleanse you and receive you. Y simplemente admite admite delante de Dios que eres culpable de esto y Él te va a perdonar, Él te va a recibir. Pilate was also on trial. Pilato también estaba en el juicio. He was cynical about ever finding the truth. Y era un hombre cínico, especialmente en el tema de encontrar la verdad. But his conscience told him clearly that there was something different about this man Jesus. Pero su conciencia le dijo claramente que había algo muy diferente acerca de este nombre llamado Jesús. He knew that he was innocent, Él sabía que Jesús era inocente, but he caved to the pressure of the crowd instead of doing what was right. pero él accedió a la presión de la multitud y quiso concederles esta petición en vez de agradar a Dios. He chose to please men instead of please God. Y lo que él hizo fue agradar al hombre y no agradar a Dios. He did what he knew deep down in his bones was wrong. Él hizo lo que él dentro de sí, en lo más profundo de sus entrañas, sabía que estaba mal. Just to please others and to protect himself. Solo para agradar a otros y para protegerse a sí mismo. You know, secular history tells us that not long after this, he spiraled into depression and he committed suicide. La historia secular nos habla de que no mucho tiempo después de esto, él se fue a un hoyo de depresión, se fue poco a poco cayendo en más y más depresión hasta que se suicidó. He missed the truth and it was right in front of him. Él se perdió de la verdad y la verdad estaba enfrente de él. What about you? ¿Y tú cómo andas? Maybe you're feeling cynical in your pursuit of truth. Tal vez te sientes cínico en tu búsqueda de la verdad. Will you turn to Jesus, the source and embodiment of truth? ¿Vendrás a Jesús, el único que es la fuente y que es la incorporación, por así decir, de la verdad? When times get difficult and you're pressured to do what you know is wrong, are you going to cave like Pilate did? Cuando las cosas se ponen difíciles y la presión es más fuerte y estás en algo muy, muy tremendo, lo que haces es que buscas acceder a aquello que está mal para protegerte a ti mismo. Maybe you're even in a situation like that right now. Tal vez en este momento estás en una situación así. You're tempted to compromise what you know is right in order to please others and protect yourself. Estás tentado a comprometer de una manera negativa a aquello que eres delante de Dios solo con el fin de agradar a otros. And you just want to protect yourself. Solo te quieres proteger a ti mismo. What choice will you make? ¿Qué elección vas a tomar? You know, you can turn to God right now and ask Him for help in the midst of that situation. Te animo a que vengas a Dios, que le pidas perdón en medio de esa situación. If you turn from Him, you can admit your guilt to Him, turn to Him and choose to please Him alone. Y si vienes a Él, admite tu culpabilidad, escógelo a Él, reconoce tu pecado, pídele perdón y ven a Él. Decide that you care more about pleasing Him than anyone else. Decide que todo lo que te importa es agradarlo a Él por encima de los demás. He'll help you and He will give you strength. Él te va a ayudar y Él te va a fortalecer. And ultimately, all of us are on trial as well before God, and we're found guilty of rebellion. Y por último,
Nada más quiero decirte que todos nosotros también estamos en un juicio y todos delante de Dios somos culpables. We've rebelled. Nos hemos rebelado. We deserve death for our sins just like Barabbas. Merecemos la muerte por nuestros pecados, al igual que Barrabás. But just like Barabbas, Jesus wants to take our place and our punishment. Pero al igual que con Barrabás, Jesús quiere tomar nuestro lugar y nuestra culpa. We'll talk more about exactly how he did that next week as we talk about the cross. La próxima semana vamos a hablar un poco más acerca de qué se trata esto cuando estemos hablando acerca de la cruz. Let's pray. Vamos a orar. Jesus, we see everything that you endured for us. Jesús, vemos todo aquello que soportaste por nosotros. And we can't believe that you would go to all of these extremes for the sake of love for us. Es algo increíble, Señor. ¿Cómo podemos pagarte que hiciste tanto, Señor, para demostrarnos tu amor por nosotros? Because we know we don't deserve it. Porque nosotros sabemos que no lo merecemos. Just like Pilate and just like the religious leaders, we know that we're guilty. Al igual que Pilato y los líderes religiosos, sabemos que somos como ellos, Señor, culpables. We can't come to you based upon our own merits or our own goodness. No podemos venir delante de ti basados en nuestros propios méritos o en nuestra propia bondad, But you don't ask us to. porque tú no nos pides que vengamos así. You say to come to you and to admit our guilt before you. Sino que tú nos dices que vengamos delante de ti admitiendo nuestra culpa delante de ti. When we do that and we ask you to take our punishment and we ask you to take our place, that you are there with open arms to do it. Cuando hacemos eso, tú dices que tú tomas esa culpa por nosotros y tú nos sientas en tu lugar, Señor, liberándonos de todo eso. Thank you, Jesus. Gracias, Jesús. Thank you for taking our place. Gracias por haber tomado nuestro lugar. Pray that everyone listening right now would choose to allow you to take their place. Señor, te pido que todos aquellos que estén escuchando en este momento te permitan que tú tomes ese lugar. We praise you, Jesus, and we pray all of this in your name. Te adoramos, Jesús, y oramos todas estas cosas en tu nombre. Amen. Amén. God bless you. Dios les bendiga. Tú fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios. El misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es. Cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Mi transgresión tú perdonaste, nada nos separará. Majestuoso su nombre es, majestuoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Majestuoso su nombre es, nada se iguala a él. Majestuoso su nombre es, no hay otro.